Bueno, vamos a pasar al tiempo de la predicación y lo voy a invitar a que así puestos en pie por un momento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, en el capítulo número 3, los versículos del 21 al 26. Para las personas que no tengan la Biblia, igual vamos a tener el texto en la pantalla. Y el título de la predicación hoy es así: la justicia es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Romanos 3, versículos del 21 al 26. Amén. Dice así entonces la palabra del Señor, mis queridos hermanos y amigos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, en este momento, Señor, de predicación de tu santa y divina palabra, te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando todas y cada una de las acciones. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y danos el entendimiento que necesitamos para poder tomar decisiones sabias frente a las verdades bíblicas que tú nos pones a través de tu santa y divina palabra. Bendice a todos y cada uno de los hermanos que estamos hoy acá, nuestros amigos, las visitas, para que sea, Señor, obrando en el corazón, en la mente, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Esta es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos y amigos. La justicia que es por medio de Jesucristo. Ese es el título. La justicia es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, mis queridos hermanos y amigos, que el tema de la carta de Romanos es la justicia de Dios. Es el tema principal, la justicia de Dios. Y estamos hablando en los capítulos anteriores, hasta el 3 hacia atrás, de esa justicia necesitada. O sea, frente a la culpabilidad del hombre, que ya está demostrada, de la humanidad entera a través de la historia, hay una verdadera situación de crisis. Y ya la hemos visto hasta en la forma que estamos viendo sistemáticamente. Es esa realidad y es la culpabilidad del pecado. Es la culpabilidad misma del pecado. Y sepamos que la justicia de Dios entonces es para todos, porque Dios no hace acepción de personas. La justicia de Dios es para todos. Niños, jóvenes, adultos, personas, hemos dicho, el que acepte y recibe al Señor y el que no lo acepta también. La justicia de Dios entonces es para todos, no hay excepción, por lo tanto somos inexcusables. Lo vimos en la porción de la palabra la última vez. Ahora, la palabra hoy nos muestra, hermanos, ¿saben algo? La principal base doctrinal del cristiano. Lo que vamos a ver hoy debe de permitirle a usted hoy tomar una decisión definitiva en su vida espiritual, porque alrededor de la palabra Dios se ha vuelto muy general y el concepto que muchas personas tienen de algunas cosas que son fundamentales se les empieza a volver una dilación. Dilatan una decisión que tiene que ser el aceptar y recibir al Señor Jesucristo frente a cualquier circunstancia. Y muchas personas empiezan a convertirse en simpatizantes del cristianismo o seguidores del cristianismo. Y entonces muchas personas dicen, a mí me gusta ir allá
porque es que hablan muy bonito. Me gusta ir porque uno sale como con una energía, decía alguien. Estábamos en el tiempo de ayuno ayer, en las horas de la mañana, y se arrimó a esa puerta una señora que venía pidiendo alimentos, venía desde lejos. Y entonces yo le pregunté, ¿y en dónde te congregas? Y entonces dijo, no, yo no me congrego, pero yo creo en Dios. Y a mí me gustan las cosas de Dios. Fue invitada a venir hoy, pero esa persona realmente no tiene una relación con nuestro Señor Jesucristo. Vive una vida que va así, como el que va andando así, como sin tener un destino definitivo, sin poner sus ojos en lo que realmente tiene que ser importante. El apóstol Pablo le escribe a los romanos, y cuando llegan mis hermanos a este capítulo 3, le ha subido al volumen de una forma tremenda. Y vimos en la predicación anterior que él dice que no hay justo ni a uno. Y mirábamos en el versículo número 10 del capítulo 3, dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la realidad de la raza humana, del ser humano, de la humanidad completa a través de la historia. Y pecamos contra Dios en múltiples formas, porque no ha de faltar el que dice, no, es que yo soy bueno, yo no soy tan malo. Como si nosotros pudiéramos hacer eso para justificarnos delante de Dios y pudiéramos decir, es que yo no soy tan malo. No. Y hoy la palabra nos presenta varias cosas, hermanos, que definitivamente son importantes, es para su vida. El Señor le permitió a usted venir hoy a esta iglesia. La señorita fue la última que llegó y fuimos por ella. Y cuando la traía me dijo, gracias por ir por mí. Y yo, con muchísimo gusto. Si hay alguien afuera que está necesitando del Señor, usted estaría dispuesto a ir por él. ¿Saben una cosa? Es un privilegio la mañana de hoy estar aquí, porque usted va a recibir una información que es fundamental para su vida, que usted puede darle toda la importancia que merece, o de repente no, pero va a ser su decisión. Y hay tres aspectos, mis hermanos, que vamos a ver hoy, porque la justicia es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, es que vamos a ver esa justicia manifestada por Dios mismo, porque es Dios quien la va a manifestar. Segundo, que somos justificados gratuitamente. Somos justificados todos y cada uno de nosotros gratuitamente, pero hay una condición, es para todo aquel que en él cree. Y así mismo vamos a ver que Dios es totalmente justo. La justicia de Dios, mis hermanos y amigos, es perfecta, es indiscutible. Las verdades bíblicas no se discuten. La verdad bíblica usted la lee y solamente puede hacer una cosa: aceptarla, obedecerla. Porque si una persona va a pelear contra Dios, va a llevarlo de perder. Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta. Ahora, tiene que haber un punto de partida en la vida de todas las personas y de los seres humanos. Y es realmente, si para todos y cada uno de nosotros la Biblia es la palabra de Dios. Cuando le damos el valor que la Biblia merece, entonces nuestra vida puede tener un rumbo diferente. En este momento de su vida, usted necesita organizar el rumbo, o usted va caminando bien. Pero cuando uno se ve confrontado con la palabra de Dios, al menos yo constantemente digo, ¿por qué ir enderezando? Ajustando tuercas. ¿Tiene usted que ajustar tuercas en este momento de su vida? Así sea creyente. Así aparentemente el mundo afuera nos vea bien. Porque generalmente la persona le puede mentir a los demás. ¿Usted le ha mentido a los demás? A las demás personas. Le mentimos a los demás y nos podemos mentir a nosotros mismos, pero ¿le podemos mentir a Dios? No, nunca.
entonces ¿por qué le mentimos a Dios? Si delante de Él somos expuestos, estamos desnudos, el Señor conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Entonces, ¿qué sentido tiene que le estemos ocultando algo a nuestro Señor? No tiene ningún sentido. Ahora, miremos el primer punto, la justicia manifestada. Y miren lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos, de los versículos 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos viendo la justicia necesitada. Ahorita vamos a pasar a una etapa, hermanos, de especial cuidado, porque el término, la justicia, la que viene ahora, tiene un término jurídico, judicial, y lo llaman la justicia, la imputación de cargos, o sea, es la justicia imputada, en donde hay un juez que es ¿quién? Dios. Y delante de ese juez, él ya tiene pruebas contundentes. Vamos a mirarlo, a tener como una idea de lo que significa lo que pasa en nuestras vidas. El Señor ya tiene, nuestro Dios tiene las pruebas contundentes. Son pruebas veraces, reales, ciertas. Y lo vimos en el capítulo 2, versículo 2, decía: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, Dios no miente. El Señor tiene anotado ya todas y cada una de las acciones que hayamos hecho. No hay testigos falsos, no hay amaño de la fiscalía, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque delante de Dios Él ya nos conoce. Y cuando estamos delante de Él, entonces no vamos a poder ser justificados. Y ahí se va a revelar es que la culpabilidad del hombre, el pecado, mis hermanos, nos delata. ¿Sí? ¿Y somos qué? Somos reos ausentes. Con algo muy delicado, y es que ya hay una sentencia. Y esa sentencia es la muerte. Muerte espiritual, porque es lo que nos merecemos. Porque cuando estamos delante de Dios, definitivamente nos damos cuenta que el hombre no tiene escapatoria. El juez está allá y nos está diciendo: caballerito, es así. Y nosotros simplemente delante del Padre Celestial, no, ¿cómo le vamos a decir? No, mira, es que eso no era así, es que yo no quería decir eso, es que yo ese día estaba muy débil. Y entonces el Señor va a decir: la justicia determina que usted es culpable. Y cuando alguien está delante del juez, el juez dicta sentencia. Y la sentencia es entonces la muerte. Ahora, ojo, mis hermanos, eso es muy importante. Humanamente, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para justificarnos delante del Padre Celestial. No podemos llegar a justificarnos, a decir: es que fue por tal cosa, es que me sacaron la chispa, es que allá en esa iglesia me miraron feo y yo no volví, es que a mí me estaban hablando del Señor Jesucristo y yo, es que por mi casa no había iglesia, es que a mí nadie me habló del Señor Jesucristo. Y el Señor, nuestro Padre Celestial, va a decir: no tenés excusa, sos culpable, y por eso ninguna obra que vos puedas hacer nos va a salvar. Ojo, humanamente, hermanos, no podemos hacer ninguna obra nosotros para la salvación de nuestras almas, para la salvación de nuestra vida. No la podemos hacer, absolutamente nada. Alguien dirá: yo soy bueno, no robo. ¿Y qué va a decir el Padre Celestial? No es suficiente. Podrá decir: yo no mato. Y el Padre Celestial va a decir: no es suficiente. Yo no miento, no bebo, no fumo. Yo hasta ayudo a los pobres. Voy a la iglesia. Mis obras y acciones no me justifican delante de Dios. Hermanos, mire, tenga eso presente. Porque es que hay palabras de esperanza. O sea, cuando uno ve ese panorama, uno dice: Dios mío,
venimos desde el capítulo número 1 viendo una realidad que la vemos hoy día. No era solamente para el pueblo de Israel, o para los judíos, o para los de esa época. Estamos en el año 2021 y el panorama es que las personas quieren estar apartados de Dios, quieren vivir más una religiosidad que una religión. Y ni qué decir de los que definitivamente sus acciones van totalmente contrarias a lo que el Señor les manda y les demanda en la palabra de Dios. Quienes conociendo y habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es la realidad de la humanidad. Y dice ese versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, ¿sí?, toda esta ley establecida por Dios, y dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, a través de la palabra de Dios y de los profetas, a través de la historia, estaban diciendo, y viene un Mesías, y va a venir un Redentor, y va a llegar un Salvador. Y muchas personas de esta época no recibieron al Señor Jesucristo. Ojo, y hoy tampoco. Hay muchas personas que se dan el privilegio de rechazar al Señor. O sea, no entienden, no saben cuál va a ser su destino final. Es que si no reciben al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, su final es un final de muerte. Ya está establecido y la justicia de Dios es efectiva, es veraz, es fulminante. Y Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales delante de Dios. Pero dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, hermanos. ¿Por medio de qué? De la fe en quién? En Jesucristo. Hay que llamarlo con nombre propio. Cuando yo escucho a mi amigo Wellington que dice, en ese ser superior, sí, pero hay que llamarlo por el nombre. Es mi Señor Jesucristo, es mi Salvador. Por eso somos cristianos. Si no, entonces seríamos otra cosa. Por medio de la fe en Jesucristo. O sea, hay un medio, hay una forma establecida por Dios. Hermanos, no hay otra. Para todos los que creen en Él. Es para todos los que creen. Porque el que no cree, ¿qué le pasa? Ya ha sido condenado. Y lo vimos ya en el Evangelio de Juan. Porque para todo el que en Él cree, sí, se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la realidad. Entonces es para todo el que en Él cree, porque no hay diferencia. De repente hay personas que dicen, no, es que la salvación solamente es para unos. O alguien dice equivocadamente, Luisca, cuando sea bueno, voy a ir a la iglesia. No tiene sentido, porque bueno no hay nadie, no hay justo ni aún uno, todos nos hemos perdido. La condición del ser humano es de pecado. Solamente hay una luz de esperanza y se llama Jesucristo. Es recibirlo, porque la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. Hermanos, habrán personas que dicen, no, es que yo no soy tan malo, es que yo no peco. En 1 Juan 1:9 que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos mentido, le hacemos a Él, y la verdad, su palabra no está en nosotros. Entonces nadie puede decir que es mejor que otro. No. Estamos en un proceso, todos, y el Señor trabaja con todos y cada uno de nosotros. ¿Ha trabajado el Señor con ustedes el último mes? El último año, el último día, los últimos 90 días. Hermanos, es un trabajo permanente, pero cuando lo recibimos, porque si no recibimos al Señor estamos apartados de estas verdades bíblicas. Por cuanto todos pecaron, hermanos, ¿y qué pasa? Y están destituidos de la gloria de Dios. Un amigo dice, me sacaron del llavero.
dice en forma muy folclórica, lo sacaron del llavero. No, están destituidos. ¿Qué es destituido? Apartado, enemistado con Dios, totalmente enemistados. Así pues, mis hermanos, la justificación del pecado es única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Y eso son palabras de esperanza para todos y cada uno de los que estamos acá, pero también son las palabras de esperanza para la humanidad perdida. Son las palabras de esperanza que necesitan escuchar nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de trabajo. Todas estas sillas que ustedes ven vacías, merece que ahí haya una persona escuchando la verdad que hoy nosotros la estamos escuchando. Porque basados en una verdad bíblica, hermano, amigo, es que usted toma una decisión. No se base que porque lo dice Luisca, que porque el pastor Luisca no lo dijo, no. Básese porque es la verdad bíblica. No más. Por eso usted tiene que tener su palabra, tiene que tener su Biblia, resalte. Y si la Biblia que usted tiene ahí es suya, resalte ese versículo 22, porque le va a determinar lo que va a ser su vida actual y futura. Porque la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Eso es lo que marca la diferencia, creer. Ahora, ¿qué implica creer? Porque hay personas que dicen, sí, yo creo en Dios. No, creer implica que realmente le voy a obedecer a Dios, que lo voy a seguir, que lo voy a servir, que lo voy a alabar y glorificar, que lo voy a respetar. Porque muchas veces la persona dice, sí, yo creo en Dios, como si solo por decirlo, entonces ya hay una transformación. No, en Santiago lo vimos, los demonios también creen y hasta tiemblan. Entonces creer solamente en Dios y decir que creo, no, tiene que haber realmente una obra, un testimonio, un caminar con el Señor integral. No puede ser aparte, no se mienta. ¿Saben que frente a lo que muestra acá el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo es el único que realmente puede cumplir con todas las demandas de Dios para justificarnos? El único, mis hermanos, que nos puede justificar delante del Padre Celestial es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único perfecto. El resto de la humanidad no somos perfectos, somos seres pecadores, y Dios demanda que haya perfección. Por eso Él tuvo que venir a morir, y por eso murió en una cruz del Calvario por todos y cada uno de los que creemos en Él. Amén. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? ¿O todavía está cascabeleando? Sí, será. Nos compartió una hermana esta semana que alguien que vino a la iglesia se acercó y le dijo, yo ya no creo en Dios. Es que vi por allá un programa, en tal canal, y estuve viendo una información, y esa persona le prestó más atención a esa información que vi en un canal mentiroso que lo que dice la palabra de Dios. ¿A quién le cree usted más? ¿A un programa de televisión o a la palabra? Entonces el punto de partida, mis hermanos, tiene que ser cuál, que tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios y la tenemos que volver a tratar, leerla, que se vuelva habitual, que todo el tiempo podamos decir, esta es mi Biblia, es lo que el Señor tiene para mí, y es a través de ella que me voy a edificar. Por cuanto todos pecaron, hermanos, la única salvación es nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles algo, Dios exige un pago por el pecado. Dios exige un pago por el pecado. ¿Y eso qué implica? Que el único perfecto sin pecado y que lo pudo haber pagado fue nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Por eso fue que Él vino y murió. Pero hay algo importante, mis hermanos, que debe quedar en nuestra mente y en nuestro corazón el día de hoy. Miren, y es que somos justificados gratuitamente. Gratiniano, como decía un muchacho de la fundación. O sea, voy de gratiniano. Sí, vas de gratiniano. Y mire lo que dice los versículos 24 y 25.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay un remedio, podríamos decirlo así, hay una solución, pero realmente lo que hay es una esperanza real de salvación. ¿Valora usted su salvación? ¿Necesita usted ser salvo? Entonces, cuando la persona ya tiene claro eso, tiene un punto de partida. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Por eso es que tiene que haber una decisión definitiva. Y en estos versículos vemos dos cosas, mis hermanos, importantes. Y es que hay que entender que hay un origen, y ese origen para ese remedio es puramente por la libre y soberana gracia de Dios. Nosotros no lo merecíamos, pero ese origen es dado solamente por Él, por su amor. Ahí es donde vemos el amor de Dios. Ahí es donde la persona que realmente tiene una relación con el Señor dice: Dios, su amor, si yo ya merecía ir a la muerte. Y ahí es cuando estamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, y las lágrimas se nos salen de nuestros ojos. Hay un muchacho, una persona en la fundación que nos compartía que ya está leyendo la palabra de Dios y que en muchas partes de la Biblia está como jaspeadita, como así, como húmeda. Y entonces dice: es por eso. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, de sus ojos salen lágrimas. Yo no creía cuando un pastor llamado Joaquín Espinosa, un viejito, hace muchos años, él decía eso. Y yo desde el púlpito decía: ¿dónde? Y ahora, hermanos, que hay una relación auténtica y verdadera con nuestro Señor. Yo leo la palabra de Dios y me toca hacer altos en el camino. Me toca pedirle perdón al Señor, porque realmente veo su misericordia, su amor. Yo espero que todos y cada uno de nosotros estemos sintiendo lo mismo. ¿Para qué? Para que haya una verdadera entrega. No por emoción, no, sino por convicción. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, ese origen es por la libre y soberana gracia de Dios. Nuestra salvación, mis hermanos, es un regalo no merecido. ¿Saben algo? Para nosotros es gratis, pero para Dios no fue gratis. Para Dios le costó mucho, porque costó ¿qué? La muerte del Señor Jesucristo. Ese ser santo, único, vino a esta tierra y en su santidad estuvo dispuesto a ser nuestro sustituto. Y en esa cruz del Calvario deberíamos estar nosotros, pero el que está es nuestro Dios, allá, poniendo su cuerpo, su sangre, todo para morir por nuestros pecados y darnos salvación, lo que no merecíamos, pero lo está dando gratuitamente. A nosotros no nos cuesta nada, la salvación no cuesta, solamente es creer en Él, aceptarlo, recibirlo como Señor y Salvador, obviamente, y ser obediente. Pero al Señor se le costó mucho su propia vida. Por eso el Señor Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, es nuestro sustituto. Tomémosle cuenta, cada vez que nosotros vamos caminando, pensemos en eso. El Señor murió por mí. ¿Cómo debe ser mi vida? ¿Cómo debe ser realmente mi relación con Él? ¿Realmente dependo del Señor o estoy de paseo? Porque muchas personas tienen una vida espiritual a medias y la vida espiritual no. Su vida espiritual, mis hermanos y amigos, no es un paseo, ni mucho menos se puede convertir en una concha de retazos, lo que habíamos hablado en alguna oportunidad. ¿Cuál es la concha de retazos? Es la persona que dice: no me es suficiente la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, su poder, entonces ¿qué? Agarro de aquí y tomo de allí y también me sirve esto y le pongo confianza a esto, aquello y a lo otro, y a cuanto muñequito de imagen hay, las personas prendiéndole velas, como si el poder del Señor Jesucristo no fuera suficiente. Y el único que vino a morir por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Entonces mis ojos tienen que estar puestos ¿en quién?
en Jesucristo. Y hay que llamarlo específicamente, porque Él es el designio de Dios. Lo vimos el último domingo. El Padre y el Hijo, uno son. Es designio del Padre que nuestros ojos estén puestos en nuestro Señor Jesucristo, porque es a través de Él que podemos alcanzar salvación. No hay otra forma, mis hermanos y amigos. El sacrificio propiciatorio es en Cristo y en nadie más. La expiación fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Y los pecados de toda la humanidad pasaron a nuestro Señor Jesucristo. Oh, Cristo pagó nuestro rescate. ¿Pero qué? Si creemos en Él. Si no creemos en Él, simplemente fue un evento que pasó y para muchos podrá ser histórico. En la primera de Pedro, voy a permitir leerles, mis hermanos, la primera carta de Pedro, en el capítulo número 1, los versículos 18 en adelante, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No es un juego, hermanos. Y el versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad. Tiene que ser basado en la obediencia de la verdad, en lo que nos manda y nos dice. ¿Sí? Dice: para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es una gran bendición y debemos de tener eso claro. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en primera de Corintios, en el capítulo número 6, los versículos 19 y 20, mis hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios, porque es que tenemos que saber en quiénes que están puestos nuestros ojos. 6, Primera de Corintios 6, 19, 20, dice así la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No podemos hacer con ello que se nos pegue la gana. No, pues ¿cómo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos nosotros dueños de nuestro cuerpo. ¿Le pertenecen a quién? A Dios. Cuando una persona realmente empieza a tener, mis hermanos, esa relación con el Señor y empieza a entender a quién es que hay que darle cuentas, entonces empiezan a generar cambios. Mientras no haya esa decisión, la persona va a seguir viviendo como quiere. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que mirar que lo que estemos haciendo, hermanos, lo que sea, realmente esté agradando a Dios, porque posiblemente estamos haciendo algo que desagrada a Dios. Ahora, ese remedio y esa solución tiene que tener en cuenta también, debemos de saber que hay una naturaleza, o sea, que ese medio de salvación y solución está ahí establecido. Y el versículo 25 nos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección, en saber que Él sí tiene el poder para sanarnos, para perdonarnos y para salvarnos. Es solamente en nuestro Señor Jesucristo. Y dice: para manifestar su justicia. Esa es la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso, mis hermanos, hay un antes y un después. Antes de conocer al Señor Jesucristo y después de conocerlo. Cuando lo reconocemos, lo recibimos, lo respetamos, sabemos que el Señor siempre tiene su mano extendida.
su misericordia está ahí. Debemos de ¿qué? Arrepentirnos y confesar. ¿Sí? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Entonces esa es una acción que tiene que volverse real en el diario vivir de todos y cada uno de nosotros, porque debemos estar como a cuentas con Dios, en paz con Dios. Somos amigos de Dios, no nos podemos convertir en enemigos de Dios. Muchas veces vivimos vidas como si fuéramos enemigos de Dios. Eso no tiene sentido. Si todo lo que el Señor hizo fue ¿para qué? Para mostrarnos su justicia. Se hizo hombre, vino y murió. ¿Es eso importante para usted, hermano? Para su vida. Debe empezar a cobrar mucha importancia, mucha más. Si antes la tenía, a partir de hoy, usted tiene que empezar a vivir una vida a sabiendas de lo que el Señor hizo por usted. Porque no vamos a tener ninguna excusa, ninguna. Y somos justificados gratuitamente. Y esos pecados son pecados pasados, porque el Señor no vuelve a tener memoria de ellos. Porque cuando estemos delante del Padre Celestial, el Padre Celestial nos va a mirar y va a decir: eres un pecador, pero eres salvo por la sangre del Hijo, porque creíste en Él, porque es la única forma, porque pusiste tu fe en nuestro Señor Jesucristo y en nadie más. Si hay personas viviendo vidas de idolatría o equivocadas y mirando en dirección diferente, hermanos, hay que cambiar. Eso hay que sacarlo del portafolio. Pecados pasados, presentes y futuros, todos puestos delante de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y de nadie más. Ahora, tenemos que entender algo, finalmente, mis hermanos, y es que Dios es totalmente justo. ¿Podríamos nosotros contradecir a Dios? ¿Saben que hay personas que contradicen y pelean con Dios? Es que eso a mí me parece injusto. Luisca, es que lo que hay en la palabra de Dios, a mí me parece injusto. Eso no debería ser así. Y yo inmediatamente cierro los ojos y oro. Yo vea qué insensatez la del ser humano. Le vamos a decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas, pues. Si nosotros como creyentes lo que tenemos es que obedecer la voluntad de Dios. ¿Conoce usted la voluntad de Dios para su vida? Amén. ¿Cómo la conoce? Leyendo la palabra, orando. Hay que tener unos hábitos. A veces hay hábitos malos que están arraigados en nuestro corazón, en nuestra mente, y sacarlos, o sea, ni con líquido, pues, jabón, esponjilla, pero no de la sencilla, sino de alambre. Yo no sé cómo vamos a sacar toda la basura que de repente hay en nuestra mente, en nuestro corazón, pero es el poder de Dios el que lo puede hacer. Y como me muestra Esteban desde allá, miren, aquí está, la palabra, no hay otra forma, hermanos. Y miren lo que dice este versículo número 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Qué bendición hoy que nosotros podemos tener la palabra de Dios acá, y que es por el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le está diciendo a esa iglesia y hoy a nosotros que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios. Hermanos, nadie va a escapar a la justicia, nadie. Y la justicia de Dios es verdadera. Ojo, y lo vimos ya en el capítulo número 2 de Romanos, en los capítulos 2, los versículos 7 en adelante dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. O sea, la justicia de Dios que determina, mis hermanos, salvación para el que cree, pero condenación para el que no cree. Ambos aspectos son fundamentales de la justicia de Dios. Él no va a pasar por inocente al culpable. No, que no crea una persona que diga: no, es que yo creo que Dios en su infinita misericordia no va a mandar a nadie al infierno. No, hermanos, no se crean eso. No, la justicia de Dios es veraz,
La justicia de Dios es efectiva. Él no pasará por inocente al culpable y pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna y salvación para los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra. Versículo 8 del capítulo 2. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Así es. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego, escribe Pablo. O sea, a los que creen y a los que no creen. A los que sienten que es que son como de una clase diferente. Eso pensaba el judío. El judío decía, es que yo soy judío. Yo soy del pueblo de Dios, escogido. En nosotros quedó la palabra. Maestro de niños, indoctos, luz donde hay tinieblas. Y ellos no vivían la realidad. Muchas veces al interior de la iglesia hay personas que dicen, no, es que yo soy perfecto. No. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice la palabra de Dios en Corintios. Y miren lo que dice el versículo número 10 del capítulo 2. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. O sea, realmente para el que actúa bien y toma una decisión sabia, hay una promesa de salvación. Contraria para el que no lo hace. En Cristo y en su obra perfecta, mis hermanos, todos y cada uno de los que hoy estamos acá, Cristo obró de 4 formas. Hemos sido redimidos, mis hermanos. Eso solamente pasa por nuestro Señor Jesucristo y por nadie más. Téngalo en su mente y en su corazón. Somos redimidos. 2. Somos justificados delante del Padre Celestial por la obra maravillosa, única y redentora de nuestro Señor Jesucristo. 3. Somos santificados a través de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, y es un proceso de santificación que va a durar toda la vida. Y 4. Hemos de ser glorificados cuando estemos delante del Padre Celestial y podamos decir, como hijos de Dios, como verdaderos creyentes, como personas que realmente tienen una fe auténtica, una fe no fingida, auténtica, como la que tenía Timoteo, que el apóstol Pablo le dice, y tu fe es real, no es fingida, porque no podemos engañar a Dios. Tiene que haber una decisión definitiva, mis hermanos, total y absoluta, en seguir y obedecer a nuestro Señor Jesucristo, porque si no se hace, el destino de las personas incrédulas es el infierno. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Solamente hay una forma para estar inscritos en el libro de la vida, y es cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Si usted hoy que está acá siente en su corazón que usted debe de recibir al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, yo le invito a que levante su mano. Levante su mano y diga, yo recibo al Señor. Y nosotros estaremos orando por usted. Porque cuando una persona realmente es de nuevo nacimiento, su nombre es escrito en el libro de la vida. No hay otra forma, es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Nadie puede ir simplemente y decir, yo me escribo solo. No. Y el Señor sí conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. Si usted no ha recibido al Señor, tome decisión. Hoy es el día. Y si ya tomó decisión y recibió al Señor, fortalézcase. Si las palabras, lo que hemos visto hoy, a usted lo fortalecen en su fe en el Señor Jesucristo, siga adelante. Mire lo que dice el versículo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es de la fe de nuestro Señor Jesucristo, estas palabras son para usted. Son para usted. Así pues, mis queridos amigos y hermanos, ponga su fe específicamente en nuestro Señor Jesucristo y en nadie más. Sus ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como nos dice Hebreos 12:2. Y en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y en Filipenses, no voy a permitir leerles esta porción de la palabra de Dios. Filipenses, en el capítulo número 2, los versículos 10 y 11 son maravillosos, hermanos. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así mismo, hermanos, entonces toma una decisión. Y esa es la invitación permanente. Lo voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a tener una palabra de oración para finalizar este tiempo de predicación. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hemos sido justificados delante de ti por la obra redentora y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia, porque a través de Jesús nos has reconciliado contigo, Señor. Tu justicia es perfecta. Te pido que seas tú, Señor, dándonos la sabiduría y el entendimiento para agradarte siempre en todas y cada una de las acciones que hagamos en nuestro diario vivir, Señor. Permítenos, Señor, tomar decisiones definitivas y radicales en nuestra vida para seguirte, amarte, servirte, Señor, pero ante todo obedecerte. Pon en nuestro corazón la necesidad constante de alimentarnos, Señor, de que haya esa habitualidad de leer tu santa palabra y estar en oración. Pongo delante de ti, Señor, la vida de todos y cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos que hoy nos están visitando, para que seas tú, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad, obrando en sus vidas. Oramos por los hermanos que no nos han acompañado hoy por diferentes razones. Ayúdalos, Señor, confórtalos, pero fortalécelos, Señor, en tu gracia, para que ellos sientan la necesidad siempre de poder congregarse y de edificarse a través de tu santa y divina palabra. Quédate con nosotros, Señor, es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Así puestos en pie, mis hermanos, los quiero invitar a que cantemos por último este hermoso himno que se llama Alto, escúchame. Alto, escúchame. Escúchame, no sigas caminando más. Hoy vengo a decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle importante para Él, debes aceptarle ahora mismo por la fe. Aunque tengas dudas, yo sé que te las aclarará. Deja el compromiso de este mundo y síguele. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle por fe. Mis queridos hermanos y amigos, que la paz, la gracia de nuestro Señor esté con todos y cada uno de ustedes.